¿no? Y hemos invitado a una especialista del tema, la señora presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza, la doctora Tania Mazón Fiallos, que también es miembro de la Asociación de las Mujeres Judiciales del Ecuador. Primero, muy buenos días, doctora Mazón. Bienvenida aquí a La Clave. Buenos días, Fernando. Un gusto el poder estar presente en este prestigioso medio de comunicación. Doctora Mazón, respetando evidentemente que usted es una magistrada, es la presidenta de una Corte Provincial de Justicia, no vamos a hacer puntualizaciones en casos específicos, pero sí hablar de la generalidad de lo que es el habeas corpus desde el punto de vista de una judicial de carrera y prestigiosa, presidenta de una Corte Provincial como usted. Con todos estos habeas corpus que usted han dado últimamente, ¿usted es partidaria de que la Corte Constitucional se pronuncie y regule de una mejor forma el habeas corpus? ¿O usted cree que con la sentencia del 24 de marzo de 2021, donde la Corte Constitucional ya dio los parámetros claramente establecidos para algunos juristas, es suficiente? Es decir, existe ya la regla de juego y está siendo mal utilizada o está siendo irrespetada por parte de los profesionales y jueces. ¿Qué considera usted? Bueno, primeramente el habeas corpus es una garantía jurisdiccional que ha existido siempre. Si revisamos la historia del derecho, vemos que el habeas corpus es una figura jurídica que se ha mantenido a lo largo de la historia, incluso viene desde el derecho romano. En este aspecto, nosotros como jueces creemos que es muy importante que estas garantías jurisdiccionales se den de buena manera. Los profesionales del derecho nos pueden plantear varias cosas, pero somos los jueces, en base a nuestro conocimiento, quienes debemos activar o no, aceptar o no esas garantías jurisdiccionales y en el caso concreto el habeas corpus. Para mi criterio, la Corte Constitucional se ha pronunciado ya sobre varios temas que tienen que ver con el fin del habeas corpus que está descrito en el artículo 89 de la Constitución de la República. Ese es el fin de esa garantía jurisdiccional. Entonces, por ejemplo, tenemos que la actual Corte Constitucional se ha pronunciado, por ejemplo, en la sentencia 292-13-HP-19 sobre el tema de prisión por juicio de alimentos. O sea, los jueces constitucionales ya tenemos esa línea de actuación. Aparte de ello, tenemos, por ejemplo, de las personas privadas de libertad con cáncer, enfermedad renal crónica, necesidad de diálisis, 3 veces a la semana, está en la sentencia 209-15-JH-19. El tema de migrantes en unión de hecho con ecuatoriana, con hijo nacido en este país y solicitante de refugio, se trató ya por parte de la Corte Constitucional en la sentencia 159-11-JH-19. Un privado de libertad sin fórmula de juicio, que lo trató la Corte Constitucional en la sentencia 812 JH20. El adolescente que cumplió 90 días de internamiento preventivo ordenado en sentencia, pero le negaron la salida. Eso también lo trató la Corte Constitucional. Voy a omitir de dar los números de sentencia. Una persona cuando es detenida por particulares e ingresado a la fuerza a un centro de rehabilitación de alcoholismo y drogadicción, ya la Corte Constitucional lo ha emitido como es el proceso de que si procede el habeas corpus contra particulares. El adulto mayor privado de libertad en una unidad de vigilancia comunitaria. El apremio personal derivado de retenciones indebidas y obstaculizaciones del régimen de visita y su incidencia de derechos de niños, niñas y adolescentes. La madre en condición de extrema pobreza, quien el Estado le quitó a sus hijos para ubicarles en una institución y la Corte se pronunció al respecto. La sentencia 365-18-JH-21, donde los PPLs fueron golpeados, vejados, torturados por guías penitenciarios. 2 PPLs recibieron un disparo en prisión. 3 PPLs que plantearon un habeas corpus por violación sexual. 4 PPLs que fueron torturados y extorsionados. Ya la Corte Constitucional
ya dijo qué es lo que debemos hacer los jueces cuando nos plantean estos procesos. Doctora Mazón, dar más ideas sobre el asunto. Quisiera reproducir en 20 segundos una entrevista que tuvimos aquí con el ministro del Interior justamente sobre este tema. Si podría, producción, por favor, reproducirnos la entrevista. Por favor. Esto se acabó, nos puede dar esa garantía. Usted nos puede garantizar, señor ministro, que ya no se van a repetir estas masacres que realmente nos dejan en una sensación de inseguridad y realmente es algo tan decepcionante ver que no podemos salir de lo mismo de hace ya más o menos un año y medio. Usted nos puede decir que ya esto se acabó, nos puede dar esa garantía. Difícilmente se puede, las amenazas están ahí, son amenazas transnacionales. Mire, con el comentario que hizo el embajador en algún momento sobre los narcogenerales, inclusive quedó minada la confianza. Doctora Mazón, ante estas declaraciones del ministro del Interior, de que es el que está encargado de la seguridad de los PPL, pues es el ministerio encargado de las cárceles, que reconocen públicamente, doctora Mazón, que no pueden garantizar la integridad física o la vida inclusive, que no hay controles en las cárceles, pues en estricto derecho tendríamos que tener un aguacero de habeas corpus, porque el mismo gobierno está reconociendo que no pueden garantizar la integridad de las personas que se encuentran en las cárceles. Estamos hablando de que el habeas corpus justamente no tan solo es por detenciones indebidas, sino que cuando no se les garantiza la integridad física, psicológica, sexual, es muy abierto inclusive el tema por la propia Corte Constitucional al PPL. ¿Qué hacer en estos casos? En este sentido, sabemos que la responsabilidad estatal está dentro de cuidado de los PPLs. Sabemos lo que está pasando en las cárceles del país, es público y notorio, no podemos tapar el sol con un dedo. Pero nosotros, como administradores de justicia, la Corte Constitucional mismo lo ha dicho, que los jueces de garantías penitenciarias tienen que ir a los centros de privación de libertad a constatar cómo están los PPLs. En este sentido, la misma Corte Constitucional ha mencionado cuáles son las reglas de situaciones de privación de libertad bajo prisión preventiva, bajo sentencia ejecutoriada, y también ha mencionado y ha dado las responsabilidades a cada una de las funciones del Estado respecto a esta vulneración estructural y sistemática a la integridad de los privados de libertad en las cárceles. En este sentido, al momento en que usted activa una garantía jurisdiccional, no vamos a decir, imagínese lo que sería que todos los privados de libertad activen los habeas corpus, y está pasando y se está desarrollando, y eso es lo que estamos resolviendo en cada una de nuestras jurisdicciones. Pero lo que debemos nosotros como jueces es revisar la jurisprudencia constitucional y garantizar los derechos que tienen que ver en el tema del habeas corpus. Sabemos del problema estructural del Estado, sabemos, eso es público y notorio, no podemos decir que no existe hacinamiento carcelario, no podemos decir que no existe esa violencia tan cruel que vemos cada día en las cárceles del país. En este sentido, nosotros tenemos el camino correcto, y aparte de ello, que apartándonos de las garantías jurisdiccionales al ser jueces constitucionales, también somos jueces, qué sé yo, penales, familia, dependiendo del área o la especialidad en que trabajemos, y debemos revisar también el tema de privación de libertad. Imagínense que dentro de los centros carcelarios, el 38% de los privados de libertad no tienen sentencia. Es decir, que debemos trabajar para que esos privados de libertad tengan sentencia, y para ver si esas prisiones preventivas también que se ejecutan no sean abusadas, y eso es competencia de los jueces con los lineamientos legales y constitucionales que debemos revisar. Y en eso nosotros también aportamos
a erradicar el tema de crisis carcelaria, porque imagínese un familiar de cualquier persona que sea que le den prisión preventiva, llevarle a una penitenciaría, a un centro de privación de libertad, es el peor castigo que creo que puede llegar en las condiciones que lastimosamente tiene el Estado. Y para eso, nosotros como administradores de justicia, también debemos dar nuestra parte sin abusar tampoco de nuestros poderes que tenemos como administradores de justicia, porque si vamos más allá de lo que nos dice la norma, de lo que nos dice la Constitución, de lo que nos dice la jurisprudencia constitucional, lastimosamente estaríamos vulnerando también otro tipo de situaciones. Doctora Mazón, para finalizar, una pregunta muy puntual. La sentencia 365 del 2018, que fue dada y notificada el 24 de marzo de 2021, que pone los parámetros, ¿no? Que es una jurisprudencia que pesa en los casos de habeas corpus, porque ya la Corte Constitucional vía jurisprudencial se ha pronunciado. Claramente señala lo que es la competencia, la reversión de la carga de la prueba. Los parámetros, al menos a mi entender, están muy claros. Pero también aquí existe algo, y lo dijo el anterior invitado, quien es el abogado del doctor Pedro Moreira, en cuanto a la carga de la prueba, que le corresponde a las instituciones del Estado, en este momento al SNAI, al Ministerio de Salud Pública. Entonces, si el Estado, mediante estas instituciones, no comparecen o no hacen prueba, ¿qué responsabilidad tiene el juez de conceder el habeas corpus? Pues también, porque también el juez se mueve con las pruebas que las partes procesales, y en este caso el Estado, le provee. Y si el Estado no provee pruebas, y si las instituciones públicas no lo hacen activamente, ¿cuál es la responsabilidad del juzgador en ese momento? La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional es clara. La sentencia que usted ha hecho alusión hace referencia a la ley. Y dentro de estas garantías jurisdiccionales, la carga de la prueba se revierte. Si específicamente las instituciones del Estado no cumplen con su función de garantías, de dar a conocer qué es lo que está ejerciendo o haciéndose dentro de los centros de privación de libertad, obviamente que esa carga de la prueba tiene que darse por parte de la entidad estatal, pero el juez tiene que asumir y ver si efectivamente los argumentos que están establecidos por parte del legitimado activo dentro de la garantía jurisdiccional son correctos o son simplemente una utilización hecha de una manera desproporcionada para desdibujar estas garantías jurisdiccionales. No es solamente que no me traigan la prueba, sino también es esa convicción que debemos tener los juzgadores para saber que lo que me está trayendo el legitimado activo, en este caso la persona privada de libertad o un tercero, porque en una garantía jurisdiccional se puede hacer eso, sea realmente situación que tiene que ver con peligro de su integridad, de su vida, y que no sea solamente para satisfacer A o B situación que tenga que ver, o el salir del centro de rehabilitación social. Entonces ahí va la convicción de los jueces, que si efectivamente no solamente decir, claro, no me trajeron prueba, eso es un tema sumamente importante dentro de la resolución de la garantía jurisdiccional, de que no me trajeron prueba, pero también está los hechos que le trajeron los otros sujetos procesales, y ahí es donde los jueces tenemos que deliberar y ver en base a nuestro conocimiento, en base a la convicción, en base a toda la norma jurídica establecida, y dar nuestra resolución correspondiente. Para eso estamos preparados. Muchas gracias, doctora Mazón. Ha sido clarísimo el pronunciamiento desde un punto de vista estrictamente judicial, porque quien nos ha hablado en este momento es la presidenta de una Corte Provincial de Justicia, la de Pastaza, quien nos da también los mecanismos que puede tener el juez ante tal vez algunos momentos la negligencia o desidia de las instituciones del Estado al momento de no presentar prueba. Siempre el juez tendrá la última palabra, y el juez puede también discernir sobre los dichos de la parte actora. Es lo que hemos entendido, lo que nos ha dicho el día de hoy la señora presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza. Le agradecemos mucho, doctora Mazón, el estar con nosotros el día de hoy. Muy clara la entrevista.
Muchas gracias y siempre la orden para poder conversar con los medios de comunicación dentro de este proceso de justicia abierta que estamos desarrollando las Cortes Provinciales. Muchas gracias.